tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de un libro muy importante para la divulgación, El reparto del saber. El reparto del saber, Ciencia, Cultura y Divulgación, de Philippe Roqueplo, publicado en Gediza en español en 1983. Pero ¿quién es Philippe Roqueplo? Un autor francés que nació el 14 de mayo de 1926. Otros de sus libros son Pensar la técnica por una democracia concreta, de 1983. 8 tesis sobre la significación de la ciencia, de 1972. Fue responsable de energía del Ministerio del Ambiente del 83 al 84. El libro reflexiona sobre la importancia del reparto del saber, enseñanza, formación permanente, divulgación científica, etc. Y menciona que no se puede hablar del reparto del saber sin relacionar ese saber con la función social de las ciencias mismas y referirla al contexto sociopolítico que asigna a las ciencias su función sociopolítica en la sociedad actual. El libro problematiza ese reparto del saber, qué y cómo se debe promover en la población y los problemas que se generan en ese reparto. Pregunta si la divulgación puede llevar a las personas los contenidos y los métodos y desafíos de la ciencia y si puede o no contribuir a la creación de una sociedad democrática, si la gente se puede apropiar de ese conocimiento científico o si la divulgación reforzará la autoridad de la ciencia y convencerá al público de su incapacidad para entenderla. Si de la divulgación es presentación de la ciencia como participación admirativa, una divulgación de aparador, o es participación activa y democrática. A pesar de ser un libro que ya tiene muchos años, es precisamente este libro un clásico de la nueva concepción de la divulgación de la ciencia. Se pregunta, por ejemplo, si se podría permitir al conjunto de la población intervenir o no en, por ejemplo, en la elección de la política nuclear de un Estado. La ciencia y la tecnología, dice Roqueplo, son asuntos públicos y es peligroso que la opinión pública esté ausente de las grandes decisiones políticas basado a menudo en problemas científicos. La información científica tiene un rol político, dado que eso contribuye a una verdadera democracia, al permitir que la responsabilidad de asuntos sea compartida por un mayor número de ciudadanos. El libro es un ejemplo clásico de lo que podríamos llamar teoría democrática de la divulgación. Para Roqueplo, la ciencia constituye un poder. Las ciencias y las técnicas plantean el problema del reparto cultural de ese saber y de ese poder como un problema político mayor, y dice que algunos divulgadores tienen conciencia del papel político y democrático del reparto del saber científico, pero otros no, o incluso si lo saben, no les importa o lo ocultan deliberadamente. Propone, además, una mirada de la divulgación científica desde la educación no formal y la animación sociocultural. Por eso es un libro visionario. Pone muchos de los problemas actuales o escribe sobre muchos de los problemas y discusiones actuales de la divulgación, pero lo hace desde 1974. También el libro dedica un espacio al problema de la representación o reconstrucción del discurso divulgativo. Para este autor, la divulgación científica no es transferir un saber objetivo, sino representar ese saber. También señala algunos problemas de la divulgación científica pueden llevar a la presentación y representación
de la ciencia desde una manera dogmática y presentar a la ciencia y al científico como algo incontrovertible, como el juez que determina entre lo real y lo ilusorio, o entre la verdad y la falsedad. Por ejemplo, nos dice que el objetivo de la divulgación no es transmitir conocimiento específico, sino una idea que suministre una comprensión global de las ciencias y los científicos y de las condiciones de su producción y circulación social. El texto presenta múltiples citas y comentarios de otros divulgadores y después debate con el autor. Y la cita seleccionada, pero esta hace lenta la lectura y el libro en sí no fluye con facilidad. Por ejemplo, le hace preguntas epistémicas, pedagógicas y políticas a la divulgación científica. Por ejemplo, habla del malestar pedagógico de la propia divulgación, presenta y discute diferentes concepciones y fines sobre la divulgación desde las respuestas de diversos divulgadores. ¿La gente necesita o no una cultura científica técnica? Se pregunta si la divulgación es un nuevo género de la sociedad del espectáculo, si la gente debe participar en el ejercicio político de la ciencia, o si la divulgación científica permite a la gente un control sistemático de los productos de la ciencia y la tecnología. Si la divulgación permite la formación de un espíritu científico o construir en el público una disposición hacia la ciencia. El libro tiene 3 capítulos: la vocación del divulgador, la función cultural de la divulgación científica y sus conclusiones. Critica la divulgación como espectáculo y critica también la visión misionera de la divulgación científica, atacando de alguna manera el modelo de déficit. Presenta posicionamientos tanto sobre la divulgación científica como sobre el divulgador y expone el tipo de concepción de la ciencia y la divulgación que tienen diferentes tipos de divulgadores. Si tú te vas a dedicar o te dedicas a la divulgación del conocimiento, El reparto del saber es un libro esencial que tienes que estudiar a profundidad. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.